Buenas tardes. Hoy, viernes 27 de enero de 2023, nos encontramos nuevamente en este espacio Charlas de Café y tenemos el honor de platicar con el licenciado en Contaduría Miguel Ángel Martínez, quien tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y sobre todo que se ha preocupado por el análisis de lo que es la seguridad social, es decir, en la vertiente de pensiones que hoy tocaremos. Licenciado, muchas gracias por tu visita y bueno, pues ya pusiste el tema sobre la mesa y me gustaría que empezáramos a ver si es que la legislación actual sobre pensiones está acorde con lo que son los derechos humanos. Bueno, aquí habría que analizar, obviamente, que al parecer los derechos humanos en esta materia realmente en la práctica nos vienen haciendo a un lado. Puede parecer un contrasentido porque esto está plasmado debidamente en la Constitución Política a principio prácticamente de este siglo, arrancando 2010, si mal no lo recuerdo, por ahí está la reforma correspondiente, y que obviamente es un gran beneficio para los derechos humanos de quienes en un momento dado podemos ver trastocados algunos de los derechos que están debidamente consagrados. Sí, la pregunta que te hago es por lo siguiente. Creo que hay mucha desorientación en esta materia. A mí en lo personal me han consultado algunas personas sobre cuáles son sus derechos dentro de su estancia en el gobierno. Se van a jubilar, pero bien a bien no saben cuáles son sus derechos, no saben cuál es la ley que se debe aplicar, y creo que hay varias legislaciones sobre este punto, y bueno, hay una confusión, y creo que podemos aprovechar este espacio para poder orientar de alguna manera a la gente para que sepa cuáles son sus derechos. En efecto, la seguridad social en el Estado de México nace por iniciativa del Ejecutivo del Estado, que casuísticamente es el abuelo del actual gobernador, Alfredo del Mazo. Derivado de esas situaciones, esto es en aquel lejano año de 1951, en aquel entonces únicamente tenían la cobertura virtualmente aquellos trabajadores que ellos consideraban el pilar de la función estatal. ¿Por qué razón? Porque no tenían recursos, no había realmente instalaciones, no había realmente lo que debe ser la seguridad social, que es una gran vertiente, tanto en dos rubros principales, que es el servicio médico y obviamente la expectativa para una jubilación para el término de su vida laboral. Esta legislación está en vigor desde su nacimiento, junio de 1951, hasta el 31 de agosto de 1969. A partir del 1 de septiembre de 69, obviamente por iniciativa ya de finales de la gestión de don Juan Fernández Albarrán, promulgan una ley, obviamente, que da inclusive nacimiento con la actual denominación que tiene el instituto, que es ISEMIN, por sus siglas, que corresponde al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Entra en vigor esa ley en 1951, y es una ley que prácticamente... Perdón, pero esa es la primera, ¿no? No, la de 1951 es la primera. Ajá, correcto. Es abrogada y entra en vigor la segunda ley, 1 de septiembre de 1969. 69. 1969. Okay. A 15 días prácticamente de que concluya la gestión del gobernador don Juan Fernández Albarrán. Correcto. Obviamente dejan atrás figuras clásicas que existían en la función pública. Perdón por la interrupción. Entre esta ley de 1969 y la de 1951, ¿podríamos decir que hubo algún avance en beneficio de los pensionados? Efectivamente. De los derechohabientes, ¿no? Efectivamente, porque la ley de 1951 no permitía
a quienes en un momento dado, y ya hablo en primera persona, teníamos una denominación que a la fecha prácticamente, seguramente en materia técnica, quienes están involucrados en la función pública la escuchan continuamente. El llamado personal supernumerario. Ese personal supernumerario, muchas de las gentes cuando escucha ese término no lo logra identificar. ¿Y a qué corresponde un personal supernumerario? Obviamente, el presupuesto correspondiente de la dependencia para ejercerlo contempla personal nada más numerario, o contemplaba, y personal, ellos le llamaban de base o sindicalizado, y quedábamos fuera los demás trabajadores. Pero el supernumerario, ¿cómo debe entenderse o cómo lo entendía la ley? O técnicamente nacía en el ejercicio del presupuesto correspondiente, la plaza estaba en el presupuesto y únicamente por el tiempo de su nacimiento y de su término. Decían, requerimos la plaza auxiliar administrativo para decir que nos ayuden en un momento dado a dejar una oficina despejada, que nos instalen el almacén o nos instalen obviamente el archivo, pero únicamente lo necesitaban por 6 meses. Le daban un nombramiento, tenía nacimiento y tenía final. Esto es con analogía en materia de trabajo a lo que conocemos técnicamente como un contrato por tiempo y obra determinado. Es lo correcto. Debiera haber sido lo correcto. Obviamente no había lo que... Pero esto estaba maquillado. No, lo que pasa es que eran usos y costumbres, mi querido doctor. Correcto. Así se estilaban nombramientos, le avisaban al área de personal. Irónicamente, hasta el propio jefe del departamento, don Filiberto León, en aquel entonces, mecanografiaba los nombramientos, mandaba llamar a la gente, y de manera, a algunos se los entregaban, a otros no los entregaban, o si no se lo mandaban por correo. Pero el tiempo que estaban como supernumerarios, de facto, ¿cuánto era? Obviamente había gente que podía permanecer mucho tiempo. Hubo gente que permaneció por años, entre el lapso de 1951 a 1969, no tenían seguridad social. Correcto. ¿Qué sucede? Viene la ley del 1969 y permite inclusive a aquellos trabajadores que pudieron haber acreditado esta figura, que le aportaran al instituto para que le reconocieran ese tiempo como efectivo de servicios. Perdón, entonces el supernumerario en aquel tiempo no cotizaba. No cotizaba, efectivamente. Entra en vigor la segunda ley. Por eso hablaba yo del maquillaje. Porque... Podríamos considerarlo. Correcto, ok. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente, bien sabemos, por ejemplo, al término de la gestión, por hablar de un número del presupuesto de la gestión de don Juan Fernández Arrabal en el último año, cuando llega el maestro Juan González, no llegaba a 470 mil pesos de ahorita, que eran 470 millones. Imagínate lo reducido que era prácticamente la función pública a cargo del Estado. ¿Qué pasa? Llega la gestión del maestro Han, ya venía la ley, donde efectivamente incorporan ese personal, pero también limitan a quienes por primera vez al ingreso al servicio público rebasen los 50 años, no pueden ser sujetos de ley. O sea, pone condiciones, también exceptúa a los sujetos... ¿La misma ley? Del 69. La que conocemos coloquialmente como la de 1969, o sea, la segunda. La de 69. La de 69. Pero sufrió una reforma entonces. No reforma, sino dejan totalmente sin efecto la anterior y promulgan una nueva ley. Ajá, sí, y esa nueva ley hace excepciones. Ajá. A quienes exceptúa, ya entran los supernumerarios, ya no habla. Correcto. Únicamente exceptúan a mayores de 50 años los que tienen contrato civil y mercantil para prestar sus servicios. Desde tu perspectiva, ¿esto es bueno? Obviamente, no, porque los dejan en una indefensión. ¿Quién cubre la seguridad social cuando es un derecho? De fondo es un derecho claro, que obviamente no se aplicaba. ¿Sí? ¿Por qué razón? Un agente por características técnicas lo contrataban de esa manera, pero no podía ser sujeto de ley. Correcto. Porque no estaba en el presupuesto. Correcto. Obviamente, y sufre un retroceso, realmente retroceso en cuestión de expectativa de derecho. La ley del 51 hablaba que tú tenías derecho a la pensión que le conocemos coloquialmente como jubilación, que es la relevación de la obligación del servidor público de seguir prestando servicios con relación a su edad y a su tiempo de servicio. Pero
había una subclasificación. Jubilación era sin límite de edad y 30 años de servicio con idéntico tiempo de aportación. Viene la segunda ley, pero ahí encuadro la siguiente jubilación, la de retiro por edad y tiempo de servicio. La ley del 51 hablaba de 55 años de edad y la ley del 69 ya habla de 50 años de edad. O sea, un beneficio para la clase trabajadora. Pero viene la otra. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo vamos? Si esto crece. Al rato vamos a tener jubilados, obviamente, con 15 años de servicio y 50 años de edad, y dice, yo me retiro. ¿Qué pasa? Esto en un momento dado puede ejercer presiones desde el punto de vista económico para la institución. Porque ¿qué sucede? Si nos ponemos imaginariamente una gente que se retiró a los 50, actualmente, estoy hablando de 2023, tenemos gente pensionada que ya lleva 40 años cobrando pensión. ¿Por qué razón? Hubo gentes del magisterio que se retiraron a los 40 y tantos años de edad, y más 40, ahí los vemos, obviamente con el deterioro propio de la edad, pero todavía siguen cobrando. ¿Qué sucede? Esta ley prácticamente... Perdón, una pregunta. Cuando hay esa jubilación, la cantidad que reciben quincenal o sí, quincenalmente... Es cuota diaria, doctor. Correcto. En relación al salario que vienen percibiendo, ¿qué porcentaje es lo que reciben? Es una situación que es para reflexionar, porque obviamente el derecho a recibirla va concatenado con la plaza que ocupe y con la que está aportando. En la ley tanto del 51 como la ley del 69 como la ley del 94 hablaba que las cuotas eran sobre el sueldo base presupuestal. Pero entonces hay una nueva ley, la del 2002. No, pero... que es la que está en vigor. ¿Pero me hablas de una de 94? No, hablé de la del 94, que fue la tercera. Entonces hay la tercera, 1994. Que está en vigor, obviamente, a partir de finales de 25-27 de octubre de 1994 al 30 de junio de 2002, que es la tercera ley. Ok. Entonces, ¿en 2002 otra nueva ley o es una modificación? No, totalmente nueva ley. ¿En 2002? En 2002, totalmente nueva ley. Bueno, vamos a regresarnos a donde vamos, en la de 1969. ¿Estamos bien? Correcto. La pregunta nuevamente la hago, que es en relación, dices tú, a la plaza y a lo que perciben. Pero, ¿qué porcentaje es de que reciben estas personas o recibían al jubilarse? Obviamente tomaban como base para el cálculo es cuota diaria, doctor. Ellos hacen una operación que obviamente toman en cuenta el año, nos tienes 365 días de manera general, no podemos poner, obviamente cuando es bisiesto, que son 366. Entonces esos 365 días nos da en una proporción mensual 30.4. Entonces ese 30.4 es lo que realmente le van a pagar, sobre lo que le van a determinar, ¿sí? 30.4 calculándole de manera mensual. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacía con la ley del 69 y la del 94, tomaban como base el sueldo base presupuestal por los últimos 6 meses laborados, obviamente que era un gran total en sueldo, y esas situaciones la dividían entre 182.5, que es la mitad. Muy complicado, ¿no? No complicado porque era el sueldo, es decir, el doctor Luis Ángel se va a jubilar. ¿Qué tiene el doctor Luis Ángeles? Tiene 20,000 pesos de sueldo base presupuestal. Pero el doctor únicamente tiene 20 años de servicio. ¿Qué hacen? Sus 20,000 lo multiplican por 6 meses y obviamente a esa resultante lo dividen entre 182.5, que es la mitad de los 6 meses, pero le aplican lo que ellos le llaman la tasa de reemplazo, pero en la ley del 69 hablaba del porcentaje al que tenías derecho por los años cotizados. Y había una tablita. Arrancaba con 15 años. Tú eres muy inteligente, pues te hace muy fácil, pero a mí se me hace complicadísimo esto, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Entonces, para que entienda nuestro auditorio lo que nos hace en favor de vernos,
obviamente era sueldo base presupuestal y obviamente se determinaba un gran total al 100%, ¿sí? Es decir, yo divido mis 20,000 pesos entre 182.5, me da, pues, por decir, X cantidad, pero ese es si tuviera yo los 30 años de servicio. Claro. Pero como no tengo los 30 años de servicio, como tengo 18, 22, 27, 18 años, aplicaban la tablita correspondiente al porcentaje que le correspondía. Esa tablita arrancaba con 15 años de servicio, era el 50%. 16 años con el 50.5%. 17 con el 51%. Y así va aumentando de un punto porcentual hasta llegar a 21 años. Al llegar a 21 años pasaba, al llegar a 22 ya llegaba a 55%. Y a partir del año 23 venía un incremento de 5 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Tenía 24, tenía 60, tenía 28, tenía 80, Perfecto. tenía 95, 29, tenía derecho al 95%. Y en aquel entonces, precisamente porque no había realmente un número que realmente le tuviera una presión el instituto desde el punto de vista financiero, los trámites los hacías tú ahorita y quizá en un mes ya te estaban pagando. Perdón, me voy a meter un poquito a un tema, pues a lo mejor un tanto cuanto ajeno a lo que estamos comentando, pero hablas del presupuesto, en este caso para ISEMIN, pero supuestamente el gobierno, el Ejecutivo presenta un presupuesto a una Cámara para que la apruebe. Es correcto. ¿No? Entonces en este caso, no sé si eso determine realmente el por qué no hay presupuesto, ¿no? No, aquí es un galimatías. Y obviamente el término le va a parecer un poquito medio así raro al auditorio. El gobierno del Estado tiene recursos propios, que prácticamente números duros es el 10% y el 90% son participaciones. Y obviamente maneja su presupuesto para poderlo ejercer en los 3 niveles de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero ISEMIN no recibe presupuesto de gobierno del Estado. ISEMIN lo que recibe son aportaciones de los trabajadores. Pero creo que ahí empieza el problema, ¿no? Perdón la comparación. Yo recuerdo, hace muchos años, se hablaba de, no sé si recuerdes, CONASUPO. Es correcto. Muy bien. Que de ahí viene el maestro Jama a ocupar la gubernatura. Es correcto, sí. Pero, ¿a qué me refiero? Que cuando se habla de cifras, valga la expresión, de ganancias, dicen, es que no es rentable CONASUPO. Y entonces alguien sabiamente dijo, es que CONASUPO no está creado para hacer ganancias. Totalmente. No es una empresa privada. No es mercantil. Ni de fines de lucro. Claro. Entonces está para beneficiar. Es de carácter social. Así es. ISEMIN, creo, en el caso que nos ocupa, pues es 100% social, ¿no? Ahora, ese es teórico. Claro. Es teórico, pero lo estoy viendo un poquito a la luz de lo que sería la teoría del Estado, de lo que es el aspecto económico que debe contemplar siempre pues el gobierno, ¿no? Porque no estamos hablando de que sea rentable o no rentable, que si nos da o no nos da, que si calculamos mal las cuotas, no. Debe ser siempre el beneficio. Aquí yo quiero comentar algo, a reserva de que regresemos a este tema que me pareció muy importante, pero quiero apuntar esto. La reforma de 2011 a la Constitución, correcto, nos habla, entre otras cosas, del famoso principio pro persona. Es correcto. Ese principio pro persona lo teníamos como un derecho natural. Tú decías justicia. Es cierto, así lo teníamos, pero no era aplicable. No, era letra muerta. Era letra muerta. Perdóname. Sí, tú eres técnico del derecho y sabes perfectamente es correcto. Y a partir, repito, de 2011, no digo que se aplique, pero se legisla. Entonces es cuestión simplemente de tomarlo en consideración
para los efectos de que vamos a revisar la bondad o el perjuicio, valga la expresión, de la nueva legislación. ¿Te parece bien? Es correcto. Ok. Adelante entonces. Entonces, yo hablaba de lo que está viviendo actualmente la institución. La institución, de alguna manera, quienes estamos interesados por situaciones de la trayectoria que tuvimos en la función pública, del desempeño de cargos que quizá en un momento dado desempeñamos de representación. Puede parecer una situación por ahí, decir, bueno, ¿qué tanto interés puede tener un pensionado si a lo que le interesa es que le paguen, que le den su servicio médico? Y realmente yo noto dentro del universo de pensionados que en números duros estamos hablando de 75,000 pensionados a la fecha. 75,000. 75,000. Resultado de ello, obviamente tenemos una base cotizante al instituto, que son los trabajadores en activo, que incluye gobierno del Estado, organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, y municipios que por ley están obligados a pertenecer al ICEMIN como institución de seguridad social, obviamente que difícilmente llega a los 380,000 trabajadores. Entonces estamos hablando casi del 4 por 1. Entonces, que eso es una presión muy tremenda. Ahora, en el caso de su sostenimiento, hablaba eso hace rato acertadamente. Bueno, yo me entero que el Ejecutivo manda una propuesta de presupuesto y dice para ICEMIN tanto. ICEMIN en cifras duras debe tener para este ejercicio entre 32,000 y sobre 35,000 millones de pesos. De esos 35,000 millones de pesos tiene que pagar el rubro de las pensiones que deben absorberse aproximadamente, números duros, 60%, y números duros en la nómina que tiene el propio instituto entre trabajadores sindicalizados, trabajadores de confianza y nómina que le conocen como coloquialmente como complementario de sustituciones, que varía de acuerdo con las necesidades del servicio. ¿A dónde se requiere más el servicio en una institución como esta? El servicio médico. Lo vimos con lo de la pandemia, 2021, 22, y ahorita actualmente nos hablan ellos de cifras duras para atender el problema, que es el más común, el problema de carácter respiratorio, vías respiratorios, pues anda por el orden de 140 espacios que tienen que atender a la gente. Obviamente muchos de estas situaciones, pues algunos acuden como otros que no acuden, porque hay que también verlo. Hay gente de nuestro medio que en un momento dado no acude a los servicios de salud institucionales, que porque el horario, que porque tienen que llegar temprano, que porque las filas, y luego nos encontramos con gente que confunde a la opinión pública diciendo que está deficiente, que lo que nos proporciona, que las farmacias no tienen el fármaco. Pero yo considero, porque yo he acudido en mi calidad de derechohabiente, que estoy por cumplir 26 años como pensionado, y obviamente en lo personal yo no encontré problema. En lo personal fui atendido de inmediato. En lo personal, obviamente... ¿Y las medicinas existen? Existen las medicinas. Okay. Ahora, es un comentario muy interesante, porque si el instituto realmente trabajara lo que técnicamente se le conoce con laboratorios líderes en el mercado, obviamente porque investigaron y obtuvieron medicamentos de última generación y que obviamente pagaron mucho la investigación, no habría presupuesto que alcanzara si el instituto los adquiriera. ¿Qué es lo que sucede? Muchas de las patentes de fármacos que en un momento dado funcionaron, perdieron vigencia, doctor. ¿Por qué perdieron vigencia? Porque el Estado proporciona una patente para que sea explotada esa marca por promedio 20 años. A 20 años cualquiera lo puede producir. ¿Y qué sucede? Pues obviamente ahí es donde lo vemos con fármacos que se le conocen como similares o como análogos o como, obviamente, el otro término que los dice. Bueno, estás tocando un tema un poquito diferente, pero va inmerso, claro, en esto, está íntimamente relacionado, que es el de las medicinas. Es correcto. Es un negocio mundial. Cierto. Y es un negocio quizás que podríamos equiparar con el narcotráfico. O sea, es importante hacer destacar esto,
porque como que veo que las instituciones, en este caso ICEMIN, se ven como aisladas de todo el sistema y están inmersas en un sistema gubernamental. Un derecho humano es precisamente, y tú tocaste el tema, el aire. Es correcto. Otro tema es el agua. Totalmente de acuerdo. En nuestro tiempo de juventud, de niñez, ¿te acordarás que tomábamos agua? De la llave. De la llave, de la manguera. Aquí había que un negocio aquí adelante de donde estamos transmitiendo, dos fábricas, la famosa Nola y la Nola, otra, es correcto. y la otra, el Jugosito, una de distante de la otra a una situación. Yo recuerdo que la Nola costaba 20, 25 centavos. 15 centavos me alcancé yo, eran alargadas, efectivamente, estaba en la contraesquina donde el ICEMIN tiene ahorita parte de sus oficinas. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Efectivamente, viene una situación, ha prevalecido el negocio sobre las necesidades humanas, ha venido prevaleciendo realmente el capitalismo sobre, obviamente... Por eso la pregunta que te hago más bien, perdón por la digresión, en relación al agua, en relación al aire que decías tú. Se habla de una pandemia, pero en realidad sabemos lo contaminado que está el aire. Nadie se atrevió a decir, nuestro aire no está puro, no es un aire que cualquiera puede respirar, tal es así, que viene ese pretexto de la pandemia y que nosotros que tenemos cerca de la zona industrial, que tenemos que atravesar cuando vamos a México, Lerma, se percibe un olor fétido. A mí me da risa esto porque la gente fifí que vive allá en pues muy cara, los encinos me parece. Es uno de los... Carísimo, pero reciben ese aroma todas las tardes, ¿no? Cierto. Qué paradoja, ¿no? Buscas un lugar muy caro para percibir ese tipo de aroma. Yo no quiero llegar a esos niveles, ¿no? Mejor aquí, que se percibe a veces el olor de café, cuando viene lo de Nescafé, ¿no? De Nestlé. Cierto, cuando están bueno, produciendo. Entonces, por eso digo, no podemos ver aislado ICEMIN dentro de todo un contexto de la obligación, no solamente a nivel estatal, sino a nivel federal. Porque lo que estoy señalando está en la Constitución, es un derecho humano al aire puro y al agua potable. Hoy, paradójicamente, compramos el agua. Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar comprar una botella de agua? Que obviamente en ocasiones llegó a alcanzar mayor precio que de manera equiparable con una gasolina. Así es, así es. Ahora, ¿qué sucede? Yo siento que aquí han fallado las políticas del Estado mexicano. ¿Por qué digo esto que han fallado? Pues realmente un acuerdo a nivel de quienes participan en esta situación y que por ley están obligados a proporcionar, obviamente, el caso de la federación, pues está obligado a proporcionar la seguridad social a sus trabajadores a través del ISSSTE. Obviamente proporciona, obviamente en otra vertiente, pues a sus Fuerzas Armadas y obviamente el otro a la población abierta, que es el Seguro Social. En el caso de los estados, hay estados que no la totalidad tienen sus instituciones de seguridad social, porque algunas tienen convenio, obviamente con el ISSSTE o convenio con el Seguro Social para dar la seguridad social, y otros más establecieron su propio régimen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues una falta de coordinación. ¿Qué puede suceder? Tratar de hacer adquisiciones, lo que dijo inclusive en su momento quien en un momento dado es titular del Poder Ejecutivo, dicen vamos a hacer compras consolidadas. No hemos visto nada porque lo único que vimos es prácticamente otro tipo de situaciones y tal parece que la salud la vamos a hacer a un lado. Se hizo a un lado que obviamente, pues por un lado, obviamente, afortunados la población que tiene seguro social, afortunados los que tienen pertenencia. Pero aquí hay una colusión también, se colude los señores de presidentes municipales que piden a la federación dinero para pavimentar calles y no se les ocurre hablar de la purificación del aire, no se les ocurre tener agua potable.
pero tampoco a los ciudadanos se nos ha ocurrido eso. Porque no estamos organizados. Así es. Desgraciadamente no estamos organizados. Y quienes protestamos nos han llegado a calificar como gente que en un momento dado, cuando simpatizábamos con determinada, no ideología, sino un sistema que fuera más equilibrado, más justo, que en un momento dado no hubiera esa disparidad en la sociedad, porque lo vemos y lo sentimos y lo palpamos. ¿Qué sucede? Pues porque no ha habido esa cuestión. Hablaba yo en el caso de ISEMI, que tal parece que a los pensionados pues dicen, ay, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, y obviamente yo estoy de acuerdo que en un momento dado hubiera incremento de cuotas, pero también que fuera correlacionado qué servicios nos van a dar. Irónicamente hubo un incremento de cuotas que prácticamente nos disparan a nosotros los pensionados a 6%. Esto es a finales para entrar en vigor en 2000, prácticamente 14. Y obviamente hubo quienes recurrieron, decir, no es equitativo porque no pagan lo mismo el trabajador que ya está pensionado que el trabajador que está en activo. Pero el estudio, yo creo que no existe un estudio al respecto, es decir, a ti te cobran una cuota, también como pensionado. Es correcto, 6% sobre la cuota diaria. Ahora bien, tú dices que tú has utilizado los servicios médicos. Últimamente. ¿Cuántas veces? No lo sabemos. Por años no lo utilicé, porque la salud así debe de... A eso voy. A eso debe de ser. A eso voy. Cuando yo voy a la tienda y compro un refresco, lo pago. Pero no me dicen, usted debe tanto de que cada semana debe tomar un refresco. O diario. No, solamente pago lo de ese refresco. Es decir, quiero llegar a este punto. Cuando a ti te cobran una cuota, pero no solamente por la pensión que vas a recibir, sino por servicio médico. Correcto. Pero ese servicio médico, tú mismo dices que mucho tiempo no lo utilizaste. Y hay gente que casi no utiliza el servicio médico. Pero tenemos la gran contradicción. Yo fui delegado administrativo de la institución en Tlalnepantla por 3 años, 76 a 79. Cuando el servicio lo tenían particulares, la institución no tenía lo propio, establecen prácticamente como una situación piloto Chalco, Tlalnepantla y Naucalpan. Me toca estar en Tlalnepantla con consultorios médicos, pura consulta externa. Y yo obviamente la instrucción, lo que el médico prescribiera. Sí, yo lo que voy es a... Pero a lo que voy, la gran ironía en cuestión del uso del servicio médico. Yo le llegué a detectar al director de servicios médicos de aquella época, por razones obvias me reservo su nombre, porque vive el hombre y sería en un momento faltarle al respeto, lo podría considerar como una falta propia de mi parte. En este sentido, doctor, estoy detectando que hay familias que vienen 200 veces en un año. Me dijo, ese no es asunto suyo, es asunto del médico, el médico verá cómo le hace. Entonces, imagínate ahora, ¿qué es lo que se llegó a detectar? Que obviamente había mercado negro con la obtención de los medicamentos. Había mercado negro porque era una forma de esa gente, quizá por estado de necesidad, como tenemos el problema en otras vertientes. Bueno, que ese es otro tema, que es la corrupción, ¿no? Pero yo a lo que quiero llegar es a que lo mismo le cobran al que no usa el servicio médico que al que usa el servicio médico. Porque es sistema solidario. Bueno, así le llaman, pero si te das lo más inequitativo que puede existir. Pero se tiene que hacer precisamente ahí. Bueno, se les hace fácil, pero es inequitativo eso. Es completamente de acuerdo. Pues, esto no está contemplado. Pero son aspectos que debemos apuntar pues hacia los próximos gobiernos, que tomen en consideración esto, que nadie, como dijiste, le interesa, ni el jubilado, yo diría ni el trabajador, te interesa el presupuesto y cuánto te vas a llevar, ¿no? Es irónico lo que voy a comentar, porque es hasta inclusive decir, no es posible. Bien sabemos que con la administración actual en funciones del Ejecutivo Federal, el seguro llamado popular quedó atrás, ya no existe, que con sus situaciones, al decir de la gente, realmente daba unos resultados
vamos a decir, aceptables para la gente, o cuando menos la gente no se manifestaba de manera abierta de que tenía situaciones especiales. Entonces, ¿qué sucedió? Básicamente, ¿en qué le afecta a Isemín esa situación? De los 125 municipios que tenemos, bastantes presidentes municipales, aunque no les guste de quienes se lo escuchen, vinieron a resolver el problema de sus municipios con ciertos sectores, ciertos personajes allegados a ellos, cierta base social, ciertas gentes de activismo, y los incorporaron a la nómina. ¿Quién iba a pagar esa situación al incorporarlos a la nómina? Y se vino a estar indagando si efectivamente eso no es un trabajador, o que quizá también debiera de verlo, porque también sería una gran reforma de calado. Es decir, aquí tenemos gente que está en la nómina, ya mentiras, nos está pegando porque viene al servicio médico con una serie de problemas, y lo tenemos que admitir. Y si el señor es casado, lo tenemos que admitir. Si el señor tiene 6 o 8 hijos con derecho a recibirlo, y en un momento dado, hacer la analogía con el pensionado, que en un momento dado tenemos obviamente casos, como es el personal inclusive, que cada quien generamos con nuestra pareja derechos por nuestro lado, y ya no tenemos dependientes económicos, ya no tenemos realmente quien acude al servicio, pero rigurosamente ahí está la cuota. Ahora, yo me solidarizo con un sistema, pero un sistema que tiene que ser analizado de fondo, un sistema que tiene que ver esta situación, tiene que ver en un momento dado, inclusive, por ejemplo, me parece bueno, inclusive yo lo comenté con el gobernador Emilio Choefet, porque le tocó la ley del 94, que en un momento dado incorpora a los padres, porque anteriormente los padres era mediante un estudio socioeconómico que podían tener pertenencia al sindicato, siempre y cuando hubiera una dependencia económica absoluta, y se canalizaba a través de un órgano de gobierno que era paralelo a la estructura institucional, que era la Comisión Administrativa Mixta, que ahorita tiene el carácter de auxiliar, que está por debajo del Consejo Directivo, sus facultades y sus atribuciones, pero actualmente, mediante estudio socioeconómico, los incorporan con la misma cuota, lo cual habría que analizar en un momento. Claro, son servicios limitados, pero de alguna manera que tienen una presión. Ahora, viene una figura que inclusive operó por años, que lo cual también estaba que no estaba en la ley, en ninguna disposición de ley. Seguramente tú, doctor, llegaste a escuchar una facultad del Ejecutivo del Estado, las pensiones por gracia. Esas pensiones por gracia, obviamente, desde prácticamente anteriores al Ejecutivo del Estado, hace más de 50 años ya se venían otorgando. Las otorgó el maestro Jan, las otorgó el doctor Jiménez Cantó, las otorgó Alfredo del Mazo, las otorgó Baranda, las otorgó, y gobernadores subsecuentes. Irónicamente les fijaban cuotas. A mí me tocó ver cuotas de 7 pesos diarios, y me tocó ver cuotas que estaban en el tope de los 10 salarios mínimos. Puedo dar nombres de personajes. No Perdón, pero esas pensiones de gracia, por gracia, ¿qué significan? ¿A quién se técnicamente las pagaba Isemín. Le hacía la cuenta al gobierno del Estado, y el gobierno del Estado tenía que hacer el reintegro correspondiente. Técnicamente, porque era una facultad de ellos. No están en la ley. Pero ¿qué sucede? Ocurría realmente el reintegro del pago. Solamente quienes manejan los números nos podrán indicar. Lo más grave del asunto, que también les hacían un descuento para el servicio médico, contrario a la ley, y acudían al servicio médico. Ahora, pero observe ese detalle, doctor. ¿Esa pensión a quién se le daba? Sí, el doctor Luis Ángel era amigo del gobernador, y decía, denle al doctor Luis Ángeles, denle 500 pesos diarios. ¿Trabajaba o no trabajaba? No, ahí no había. Existió. Ahora, ¿qué sucede? El gobernador actual en funciones, Alfredo del Mazo, prácticamente, no sé hasta qué punto realmente vino una eliminación. Habría que preguntarlo por vía de acceso a la información, que por cierto, en ocasiones la información, pues yo he visto respuestas que chocan con la realidad. Como he visto situación nula de los derechos, de la Comisión de Derechos Humanos, realmente interviniendo
para que sean atendidos los derechos humanos de los servidores públicos, y no he visto realmente más en derechos humanos que en el Instituto de Transparencia. En el Instituto de Transparencia he visto información que la solicitan y ahí anda, y la proporcionan. Habría que checar si la información realmente es la real, Claro. está maquillada o está realmente limitada o realmente básica. Habría que analizarlo, hacer el análisis correspondiente, porque también no puedo prejuzgar y no es el papel. Pero en cuestión de derechos humanos, definitivamente me atrevo a decir que no hay intervención alguna, porque si en este momento te pidiera yo de favor que me acompañaras en tu calidad de técnico en el derecho y que fuéramos acá a la Comisión de Derechos Humanos, nos dirán, van a pasar con un abogado para que los oriente, les dé asesoría. Y si en un momento dado les dicen, quiero interponer una queja, muy difícil para tratar de interponer. Ya no digamos que le den seguimiento. ¿O cuándo has visto que un señalamiento por parte de derechos humanos? Más sin embargo, yo acabo de ver una declaración de la presidenta del INAI, obviamente exaltando a aquel personaje público y de primerísimo nivel del poder judicial que está en el escándalo que todo el mundo sabemos, respaldándola, en lugar de verdaderamente ver los derechos humanos. Y obviamente también vemos, porque acaba de ser algo de la presidenta de Derechos Humanos a nivel del Estado de México. Ah, pero eso es donde. No, pero ¿de qué personaje me hablas? De la ministra Yasmín. Ah, de la ministra. Bueno, es otro tema muy Entonces, interesante. Ya abordaremos en esto. Viene muy interesante. No, muy bien, es que muchísimos temas. Vamos a regresar al beneficio de la ley, o perjuicio en su caso. De las pensiones que te hablaba. De las pensiones, vamos a regresar a las pensiones. Es correcto. Ok. Las pensiones en este momento, obviamente... Pero nada más un paréntesis, es que ya lo tocaste. Es que a quien le correspondería ver eso sería precisamente a Derechos Humanos, pero no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Yo veo, por ejemplo, ahí con tristeza, de veras, y lo digo así abiertamente, porque me tocó estar en otro tipo de casos, por situaciones obviamente muy especiales, que efectivamente hubo personajes en la época de 3, 4, para no mencionar quién encabezaba la comisión, ni echarle confeti porque está vivito y coleando el visitador, que tuve la oportunidad de platicar con él, con la persona que tenía el problema, y decía, tengo en este momento telefónicamente, se comunicaba con la institución y decía, tengo este problema, esta persona no lo están resolviendo, y esta persona está a punto de interponer una queja, la cual considero que en un momento procede. ¿Qué decía la contraparte que hice a mí? Mándamelo y resolvemos el problema. No tiene por qué suceder de esa manera, cuando la ley es muy clara en el tocante de la obligatoriedad de la institución que está para aplicar la ley. Es decir, tendrá que resolver en 30 días lo relativo a una solicitud de pensión. Y existiendo la baja, obviamente está obligado a hacer el pago correspondiente. Y en un momento dado tiene inclusive la obligatoriedad. No le están preguntando si tienes o no tienes dinero, y que si tienes mucha carga, y que si se atravesó la pandemia, y que si en un momento nos quedamos en una indefensión, porque está contraviniendo la ley. ¿Qué es lo que sucede? Pues se amarra el dedo. La misma legislación dice que cuando te sientas afectado por situaciones que podríamos considerar como esta, tienes 2 vías: el recurso administrativo de inconformidad ante la propia ley, ante la propia institución, ¿sí? O bien el juicio administrativo, y entonces caemos a unas situaciones realmente engorrosas, pérdida de tiempo, porque ¿qué sucede? Vamos al Tribunal de Justicia Administrativo, y obviamente bien sabemos que hay un comisionado o comisionada, pero en un momento dado quieren que el señor llegue prácticamente desnudo para que lo puedan atender en una situación, porque dice, usted puede pagar un particular. Ahora, ¿qué sucede? Pues el juzgador tiene que interpretar lo que dice la ley, el de la sala correspondiente. ¿Qué pasa? Pues en un momento dado le ordenan al ICEMIN, dale trámite a su solicitud. Ahora, ¿qué pasa? Pues trae consecuencias, desafortunadamente, porque me ha tocado ver casos concretos donde la gente que tuvo el atrevimiento, vamos a llamar de esa manera,
obviamente no ve pagos que irónicamente no están en la ley. Nos pagan, obviamente, una gratificación de un pago de una previsión social. Nos pagan el día del pensionado, que es pago que no está en el dictamen, en el cuerpo, digamos, que también se tiene que ver, y porque a futuro, ¿qué sucede si la institución nos decide retirar? Cabría un reclamo, cabría unas situaciones, cabría decir, ya tenía yo el derecho, me lo vinieron pagando y ahora me lo quitan. ¿Qué pasaría ahí? Buena pregunta. Ahora, ¿qué pasa? Nos regresamos a las pensiones. Entonces las pensiones, la gente que está mencionando, que está calificando como quiere, no es que califique. Las pensiones en su totalidad se tienen que calificar con los siguientes indicadores: años de servicio, sueldo sujeto a cotización y disposición legal que le es aplicable para determinar los requisitos. ¿A qué me refiero? La ley del 2002, la última, la que está actualmente en vigor, al ser realmente reglamentada a mediados de 2009, en la gestión de Enrique Peña Nieto, establece que realmente se considera para calificar la pensión. Pero en 2009 entonces hay una reforma a la de 2002. No, es reglamento. Ah, reglamento. Se crea el reglamento. Se llama, promulga en el reglamento de prestaciones socioeconómicas. Reglamento a la ley del 2002. A la ley del 2002. Reglamentan la disposición. Entonces la parte medular, si lo vemos ahí, habla de pensiones, habla de mecanismos, habla de procedimientos, habla de cálculos, o sea, una serie de considerandos. Pero dentro obviamente de la terminología aplicable que entendemos por tal o cual expresión, habla de último servicio, ingreso al servicio público. Que el último ingreso al servicio público te va a determinar realmente si estás al amparo de la ley del 2002, estás al amparo en dos vertientes: en la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio. Si ingresaste o reingresaste después de 6 meses y un día al servicio público y que obviamente tenías 54 años de edad, tenías 28 años de servicio, pero te ausentaste y tenías la idea de que te ibas a jubilar cumpliendo los 30, reingresas 2 o 3 años después y te dicen, sí, pero su reingreso nos dice que vamos a calificarle su pensión de acuerdo con su último reingreso, la ley que esté vigente. Y como usted está reingresando ahorita en 2023 y que no tiene los años, tiene que tener o los 35 de servicio o tiene que tener 62 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que hacer una regresión entonces, ¿no? Yo la dejo ahí de tarea, porque volvemos a lo mismo, son situaciones que considero que fueron realizadas pues para seguir sosteniendo un sistema en perjuicio de, porque aquí vienen a perjudicar a la gente. La gente obviamente, ahora, ¿qué sucede? También la gente debe tener cultura sobre la seguridad social, que ha faltado. No se ha insistido de que la gente tenga información. Quisiera yo sintetizar esto. Hablamos de un reglamento 2009, hablamos de una ley del 2002, pero antes habíamos hablado de una ley del 94. Y la del 69. Ajá. Entonces, ¿qué sucede con estas interpretaciones, doctor? Muy curioso, estamos en 2023. Correcto. Y resulta que una persona X se fue, el caso concreto de una persona que estuvo fuera de Toluca, hermana de sangre de la Margarita García Luna. Menciono el caso específico porque ocurrió. Esta persona se va con más o menos 22 años de servicio y se va a los 42, 44 años de edad. Se desaparece. Se va a Estados Unidos, hace vida y regresa mayor de 62, 65 años. Y obviamente los derechos no se pierden, los derechos obviamente permanecen, hay que hacerlos efectivos. Y obviamente ella agarra, porque las pensiones, de acuerdo con la ley, son imprescriptibles. El derecho a recibir una pensión es imprescriptible. Se tienen que cubrir los requisitos correspondientes. Pero regresa ella al amparo de la ley del 2002. Pero no le pueden aplicar la ley del 2002. ¿Por qué? Porque ella
se retiró, obviamente teniendo esa edad, y obviamente... Pero, ¿cuándo se retiró? ¿En qué fecha? Si ella se retira al amparo de la ley del 69, 69, exacto. entonces, ¿qué requisitos debía de reunir ella? 50 años de edad y 15 o más de servicio. Los cumple. Cumple a cabalidad los requisitos, la baja los comprobantes que le piden y efectivamente le hacen el pago. Pero como no tenía derecho a pensión, únicamente le pagan lo que dice pensiones, no cobran las pensiones, obviamente, en este caso, únicamente le pagan lo correspondiente a 3 años, no los 5 que dice la actual ley, le pagan lo de 3. Y me hace la consulta, dice, ¿y las pensiones anteriores por qué no me las pagan? Porque no estaba pensionada. Tenía la expectativa, no tenía el derecho, él no lo había ejercido. Viene el acto. Tú ya me confundí ahí. No, no es de confusión. A ver. Esta persona se le aplica la ley Es correcto. del 69. Del 69. En cuanto a requisitos, claro, trasladado a la actual ley, con lenguaje de la actual ley, dice cubre el requisito de la edad y del tiempo de servicio. Exacto, entonces le aplican también, más bien le aplican esa ley entonces, ¿no? Es correcto. La de 2000. Pero ¿qué sucede? Y es curioso, porque como tiene que actualizar los pesos, porque ICEMI tiene una pensión mínima garantizada. A ver, pero tenemos aquí, digamos, una cierta disonancia entre dos legislaciones, ¿no? Es correcto. Yo quiero pensar, antes del 2011 era correcto lo que se aplicó, pero después de 2011 ya no. Hablando nuevamente del principio pro persona, Sí. debe aplicarse lo que más beneficia. Lo que más beneficia. Ahora, y no lo hicieron así. pero ¿qué sucede? Si aplicáramos ese criterio y le pagáramos con los pesos que había tenido, yo nomás te doy un indicador, doctor, para que veas tú los valores de los pesos que como se modificaron. Una buena plaza de director no llegaba a 8 o 10 mil pesos al mes en 69, que son miles, son 8 pesos de ahorita. ¿Qué sucede? Pues hay una gran disparidad. Por ese lado me parece bien, todavía quién sabe hasta cuándo, la pensión mínima garantizada. Porque aquí pudiera entrar en juego que en un momento dado, acuérdate que también hay una ley, un decreto de 2016 que da nacimiento a las sumas. Y en las sumas, el espíritu de fondo dice que las obligaciones de la Federación del Estado de los Municipios será con unidades de medida y actualización. ¿Qué va a suceder si hacen una reforma en ese sentido? Y es una gran reflexión que por ahí está. Que somos nuevos pesos, ¿no? Sí. No, pero ¿qué pasa? Para obligaciones, habla de ellos que obligaciones, y no para obligaciones, sino también para determinados cobros. Claro. En el caso específico de multas, infracciones, en el caso de una expedición, un acta de nacimiento, por hablar de una situación, obviamente está una base. Tan es eso que el año pasado el Ejecutivo, obviamente a través del Código Financiero, autoriza la Cámara de Diputados, y en el caso trasladando a ICEMI, ya fijarle un tope al seguro de fallecimiento que tenemos contemplado los trabajadores en activo y los pensionados. Un trabajador afiliado o pensionado del ICEMI, dentro de los beneficios que tenemos un seguro de fallecimiento que va englobado dentro de todo el universo de aportaciones que hacemos para accesar a un seguro de fallecimiento. Este seguro de fallecimiento anteriormente le llamaban pago de marcha, y después ya lo establecieron como seguro de fallecimiento con un monto mínimo básico en aquel lejano año de 69, pero posteriormente fue adecuado con el tiempo, obviamente con valores acordes con la situación socioeconómica que vivía el país. En el caso de toda esta persona, ¿sí fue correcto el pago que le hicieron? Yo considero que sí fue correcto el pago que le hicieron, porque realmente... sí le benefició eso. Sí le benefició esa situación, yo lo considero. Tan es eso que inclusive ahorita, irónicamente, con la pensión mínima garantizada, hay trabajadores en ayuntamientos que no reciben 8,000 o 7,000 pesos mensuales, pero es sueldo sujeto a cotización. Pero ese importe del sueldo sujeto a cotización son las partidas que lo integran: el sueldo, la gratificación y la despensa básicamente, y otras partidas.
y hay un catálogo. La suma de estas, a su gran total, es por el 75%, no es al 100%. Y entonces entra en juego, obviamente, la tasa de reemplazo para determinar qué monto le van a pagar de cuota diaria. ¿Me permites hacer una pequeña pausa? Continuamos con nuestra plática con el licenciado Miguel Ángel. Adelante. Mira, aquí hay una pregunta que quisiera hacer ya sobre la praxis. Una persona se quiere jubilar, pero sucede que tiene 30 y tantos años de trabajo y nos alcanza, o alcanza él, a estar en esa etapa de la famosa devaluación. ¿Cómo calculan esto? Aquí realmente la devaluación sabemos que es un fenómeno a nivel mundial. Un fenómeno a nivel mundial que le pega a todo mundo. Le pega al de arriba porque deja de ganar bien. Le pega al del medio porque se contraen su modo de vida. Y le pega más al de abajo, que es el que paga prácticamente un impuesto disfrazado, que es la inflación. ¿Qué sucede como resultado de ello? Obviamente han venido diferentes medidas para frenar ello. Pero nos vamos al rubro donde estamos comentando la seguridad social. En la seguridad social no tiene que ver absolutamente nada ni la inflación, ni tiene que ver absolutamente nada, porque está calculada en un momento dado sus cuotas y sus aportaciones sobre lo que viene recibiendo. Año con año, el gobierno del Estado reconoce de manera mayoritaria, a pesar de que hay otros registros por ahí, a dos grandes sindicatos, que es el de maestros y el SUTEM. Obviamente ellos, a través de un planteamiento que le hacen a final de cada año, le llaman pliego petitorio. Entre otras cosas que le manejan, obviamente, que quieren que mejoren, básicamente, sus situaciones. Pero sus situaciones van enfocadas básicamente a temas que de alguna manera directa o indirecta van a afectarle o a beneficiarle la cuestión de sus percepciones, que si la ayuda para renta, que si la despensa, que si ayuda para estudios superiores, en el caso del magisterio, en el caso del trabajador, que en qué queda su quinquenio, en qué queda su despensa, que si en otros rubros si hay ayuda para transporte, en fin, tiene una serie de catálogos. El que más tiene, obviamente, es el sindicato de maestros, menos el SUTEI, pero de alguna manera viene un aumento general. Ese aumento general, por regla general, ya está básicamente de algunos años a la fecha, el mismo porcentaje que le da el gobierno del Estado, le otorga después de aparentes discusiones, aparentes análisis, que no sabemos si los lleven o no los lleven o cómo los lleven. El caso es que determinan, ya firmamos un convenio. El incremento general para este año es el 5%. Y tiene este tipo de aumento. Aumenta la canasta básica en este porcentaje, aumenta los quinquenios en este porcentaje, aumenta en este porcentaje el seguro de fallecimiento. O sea, ¿podemos decir entonces que están bien los jubilados? Los jubilados vamos atrás de los trabajadores en activo. Bueno, el trabajador en activo es un jubilado potencial. Es correcto. A eso voy, o sea, tanto el jubilado real, actual más bien, como el potencial, sí, el trabajador en activo actualmente, entonces están bien en relación a las prestaciones de ICEMIN. Bueno, obviamente el caso de ICEMIN, la obligación que tiene con el pensionado es su cuota diaria y la tiene que indexar a como incrementaban hasta el año, no el pasado, sino prácticamente hasta el antepasado, de acuerdo con el incremento general que dio el gobierno del Estado a sus trabajadores sujetos a sueldo cotización. Si a los trabajadores de la cotización les daba el 5%, el ICEMIN está obligado a repercutir ese mismo 5% a sus trabajadores pensionados. Perdón, ¿hay alguna relación de estas pensiones con salario mínimo? Es correcto. Te hablaba al principio de parte de la conversación que ICEMIN tiene trabajadores con que el salario mínimo, sabemos perfectamente, constitucionalmente no es sujeto de deducción alguna, un poquito por encima del pago del salario mínimo. Y viene entre ese monto y 10 salarios mínimos es el grueso de pensionados. Luego hay pensionados que están jubilados con 10 salarios mínimos, 10.3 hasta llegar a 10.21, porque la ley del 94, una forma
considero de frenar las pensiones, estableció prácticamente un estímulo por permanencia. Estímulo por permanencia, ¿a qué se debía? Tú ya habías cumplido tus 30 años, y en la ley decía, si te quedas un año más, te vamos a dar el 10.3. Te quedas 2 años más, te vamos a dar el 10.6. Te quedas 5 años más, te vamos a dar el 15% adicional del monto diario de la pensión. Pero había un tope, que era 7 años. Entonces hubo quienes se quedaron sus 30 años más 7, y obviamente le daban, en ese caso, los que estaban con salarios mínimos le daban obviamente el 21%. Quienes no estaban por salarios mínimos, porque su cotización no llegaba a salarios mínimos, sobre la cuota determinada se aplicaba ese porcentaje. Ahora, ¿qué sucede? Quienes quedaron en un momento dado sus cuotas diarias con salarios mínimos, el de 10.3, y su clasificación para el aumento general. Cuando venía un aumento general, si el gobierno decretaba el 7%, a ellos les decretaban lo que era el aumento al salario mínimo. Que si tú recordarás, de 5 años para atrás, el salario mínimo siempre estaba por debajo de los aumentos generales. Sí, por eso es la pregunta. Entonces, estos un salario mínimo ahorita se frenaron. Pero ¿qué sucede cuando viene este criterio? Y que en 4 años, quienes están con esa figura, en 4 años ya duplicaron su pensión. Sí. Que son los menos. Considero que en el universo de pensionados que tiene ICEMI, en ese universo, no llega prácticamente al 4%. No, muy pocos. Pocos. ¿Por qué razón? Porque son mandos medios y superiores. Ahora, ¿qué sucede? Viene la gran situación. ¿Pero mandos medios superiores? Sí, o sea, los de abajo quedaron... No, porque no llegaban. Un trabajador obviamente no llegaba por los niveles. Porque en este momento, imaginariamente, un trabajador por ley tiene que aportar ICEMI sobre su sueldo sujeto a cotizaciones. Son una serie de partidas. Pero para que tú pudieras aspirar, si en este momento tú entras a la función pública ya con una expectativa de derecho y dices, voy a sumar porque voy a aprovechar porque digo, me están ofreciendo esto, me conviene de momento, porque aspiro, pero tengo que trabajar tantos años más. Pero para que te den, obviamente, 2 salarios mínimos, dices aportar sobre 16, porque es el 75% de 16. Entonces, ¿quiénes son? Los menos. Ahora, ¿qué sucede? El grueso de funcionarios de la administración pública, a nivel estatal y municipal, no se van a poder jubilar porque muy difícilmente llegan. Y ellos no, prácticamente, yo no creo que estén como un trabajador, obviamente general, pues aspirando por el día de mañana, porque no tiene otro patrimonio más que su trabajo. No tiene otra situación, otra fuente. Está atenido a que va a recibir esas situaciones. Yo hablaba antes del corte, una cosa irónica que se está presentando. Si en un momento dado ICEMI garantiza una pensión mínima, que en este momento son ya para 2023, es arriba de 6,000 pesos. Y si un trabajador del ayuntamiento tiene apenas la mitad de años de servicio, imaginariamente tiene 17, que es le aplican la nueva ley, porque entró de 2002 en adelante, imaginariamente entró en 2005. En este momento tiene 18 años de servicio. ¿Se puede jubilar? Se puede jubilar, pero cumpliendo con el requisito de la edad. Pero ¿qué porcentaje le van a dar sobre el 75%? Le van a dar sobre 18 el 46%, que es lo que marca la ley. ¿Y la edad cuál es? Y la edad, en este caso, si ingresó entre 2002 y 2013 finales, 60 años de edad. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que cumplir con esos 2 requisitos. El de los años sí cumple, pero la edad pues está... Ahora, ¿qué pasa? Precisamente de fondo, el sistema realmente lo único que hizo fue tratar de subsistir a base de este tipo de reformas, que son obviamente dependiendo con el enfoque que lo queramos ver. Habrá que dice, tuvimos una regresión, pero la gente no ve una situación que yo inclusive es lo que debe de tener una legislación en un momento dado futura. Obviamente no podemos nosotros, porque sería una situación, dice, ¿quién te va a garantizar que te vas a quedar en el trabajo? Como en otro tipo de países, que en un momento dado la edad, obviamente, al viejo en otros países más avanzados que el nuestro,
lo aprovechan. Pero aquí es un estorbo en la función pública. Desgraciadamente nadie te garantiza. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Hay gente que en un momento dado se retiró imaginariamente con 52 años de edad. En este momento, estamos hablando de 2023, pero ya tenía 25 años de servicio. Entonces, si retrocedemos 25 años de servicio, vamos a ver que son 23 de la actual ley y 2 de la ley anterior. Le van a aplicar la ley anterior, que es la del 94. Y la ley del 94 establece que se puede jubilar con 55 años de edad. Entonces, este personaje ya no le conviene reingresar al servicio público, porque ya se le fueron los 6 meses que te hablaba yo como último ingreso al servicio público. Y dice, mejor me espero, cumplo mis 55 años a satisfacción del ICEMI y me empieza a pagar a partir prácticamente de que cumpla yo la edad, porque ya cumplí el otro requisito, que es los años de servicio. Retrocedamos a la ley anterior y yo obviamente era con 15 de servicio en la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio. O sea, que aquí podríamos hablar de que para cada caso en particular veríamos cuál sería la ley aplicada. Totalmente correcto, doctor. Perfecto. Y esto debe de ser, obviamente, cultura general. La gente debe de informarle. Yo en su momento le propuse, hace muchos años, quizá más de 30, a un titular de una dependencia, le dije, establezca una situación modelo, realmente en un momento no implica mucho gasto. ¿Por qué? Porque tener una gente en un momento que oriente no implica y puede abarcar inclusive varias dependencias para orientar y tratar de que la gente se interese, porque si tú preguntas con la gente, realmente es una incultura ¿Nos sobre el puedes tema. proporcionar tu teléfono para que si alguien quiere consultarte directamente se dirija a ti? Con mucho gusto, ¿Sí? doctor. Por favor. Es el 72 24 23 07 65. Como es muy largo, por favor, repítelo, porque sí es muy largo, ¿no? Porque lo hago ahora sí que a la antigüita, Ajá. porque hay gente que maneja 722 y luego Sí. los demás dígitos, porque si recordamos son prácticamente 10 Correcto, dígitos. sí, también hay un cambio, sí. 72 24 23 07 65. Perdón por la insistencia. Una vez más, para que no haya problema, pero lo importante es que lo capte la persona que nos hace favor de su atención, que tenga el teléfono, el número telefónico, y que en un momento dado, ya cada caso, por lo que estamos viendo, tiene que ver esa ley especial. Más bien, ¿qué ley se va a aplicar? Me refiero a los años, es decir, tenemos varias legislaciones, aunque estamos hablando de la misma. Me refiero yo a que una es abrogada, otra es aplicable, otra tiene reforma, otra tiene reglamento, y pues cada caso, como acertadamente dices, tiene su aplicación. Muy Entonces yo lo repito, si me permites, es el 722 42 30 30, 76 5. es correcto. Entonces, muchas gracias por su atención, y yo creo que el tema no termina. Si tú nos lo permites, nos gustaría otra sesión sobre este tema, quizás ampliando un poco más, quizás algún caso concreto que pudiéramos ver, encontrar más bien 2 casos de la aplicación de la ley actual y la aplicación quizás de una ley anterior, según los años de trabajo. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno, pues muchas gracias. Estoy a la orden de, en primer lugar, de mi anfitrión, y en segundo lugar a la audiencia, que seguramente la vas a tener mucho, porque Muchas es un gracias. tema que es de bastante interés, sobre todo a trabajadores de la función pública en los 3 niveles que tenemos en el Estado. Muchas gracias, licenciado, y a ustedes muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima, y seguramente va a ser también con el licenciado, porque el tema es muy, muy amplio y no lo hemos agotado. Que tengan muy buena tarde y un magnífico fin de semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.